buscar en el capítulo 22 de Mateo y el tema es ¿de quién es hijo el Cristo? Aquellos que han estado siguiendo y están siguiendo realmente estas prédicas, no solamente aquí, sino que también después lo pueden meditar, reflexionar. Pueden ir viendo cómo Mateo va planteando, ¿no?, las cosas. Aquí Jesús ha sido confrontado, le han preguntado, le han hecho muchas preguntas. Es como cuando iban antes de sacrificar a la oveja, la más importante en el día de la expiación, o el macho cabrío, lo analizaban por varios días, ¿no?, que tenía que tener ciertas características, no era que lo veían y ya, no. Ellos lo analizaban, lo veían, que no tuviera ningún defecto, que no tuviera ninguna falla, si no, no podía ser el animal expiatorio. Y a Jesús han hecho lo mismo, ¿no? Han tratado por todos los medios de llevarlo a que Él cometa una falta y en base a eso acusarlo, y no han encontrado ninguna falta. Vamos a leer. Dice así: Padre, te damos gracias y te pedimos que tú obres en nuestra vida, que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra que es la misma de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Háblanos por medio de ella. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Y él le dijo: pues como David en su espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, o a mi derecha, perdón, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Tomen asiento, hermano. La pregunta más trascendente para todo ser humano que de una u otra manera ha escuchado o ha oído acerca del Evangelio es: ¿qué pensáis del Cristo, no? Si nosotros miramos la historia de la humanidad, vamos a encontrar a muchos personajes, célebres personajes, hablando de Jesucristo, ¿no?, y reconociéndolo como un gran personaje, ¿no? Mahatma Gandhi, que fue en la India se caracterizó por ser pacificador y logró realmente, sin alzar las armas, que al final Inglaterra dejara de tener como colonia a la India, ¿no? Y él decía que él admiraba a Jesucristo, ¿no? Él tenía una gran admiración por Jesucristo, pero a los cristianos sí no los admiraba, ¿no? Porque los ingleses eran cristianos, bueno, y tuvieron bajo presión y hicieron muchas cosas nada buenas en la India, ¿no? Y así hay otros personajes. Napoleón decía: yo conozco a los hombres y sé que Jesús no era hombre. Es decir, él cuando analizaba la vida de Jesús se daba cuenta que las cosas que Jesús hacía eran algo fuera de lo común. Y así a un Rousseau, ¿no?, un filósofo francés de la Revolución Francesa, él llegó a decir que Jesús cumplía todos los requisitos para la persona que tenía que sufrir para que otros tuvieran paz, ¿no? Él llega a decir eso, ¿no? Y eran personas totalmente contrarias a la fe. Y así hay un sinnúmero de pensamientos, aún de personas no cristianas o pseudo cristianas, o aquellos que están en algunas sectas y que tienen un gran pensamiento acerca de Jesús. La pregunta es:
¿Qué piensa cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana acerca de Cristo? ¿Qué es para ti Cristo, no? ¿Es realmente trascendente para tu vida? ¿No? La semana pasada hablábamos de que tenemos que amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y ese es el pensamiento que debe de reinar en nuestras vidas, ¿no? Y decía un autor que muy pocos son las personas que llegan realmente a tener al Señor en el primer lugar de su vida, en la supremacía. Es decir, que Él toma el primer lugar. Que no hay otro que ocupe su lugar. Y si algunos lo tienen por segundos, por minutos, por horas, y ya es un milagro tenerlo por día, ¿no? Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú pienses, siempre esté girando en torno a Cristo. Y que cualquier decisión que tú hagas, la haces conforme a lo que tú conoces acerca de su palabra y dirigido por el Señor, ¿no? Por eso que el apóstol Juan decía, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y para andar como Él anduvo hay que estar en el pensamiento de Cristo. Y para estar en el pensamiento de Cristo hay que conocer la palabra de Dios. Esa palabra se tiene que meter a nuestra mente y ser encarnada en nuestro corazón. Y cuando es encarnada en nuestro corazón, todo lo que hagamos realmente será como el Señor quiere que lo hagamos. Por eso que el salmista en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, ¿no? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera, ¿no? Pero que en la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Pero que en la ley de Jehová está en su delicia y en ella medita de día y de noche. Y ahí está la importancia, ¿no? Que cuando nuestro pensamiento comienza a girar en torno a la palabra de Dios, tarde o temprano vas a encontrar que el centro de nuestro pensamiento es Jesucristo, es Cristo Jesús, es nuestro Dios hecho hombre que vino a salvarnos. Entonces, si tú y yo meditamos de noche y de día en la palabra de Dios, vamos a seguir ya no el consejo de los malos, sino el consejo de la palabra de Dios que nos hace vivir conforme a Cristo, ¿no? Vamos a estar en el camino, y el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Dice, y no anduvo en camino de malo, vamos a andar en el camino de Dios, en el camino, en la misma presencia del Señor. Y jamás nos vamos a sentar en silla de escarnecedores, sino por el contrario, nos vamos a sentar en Cristo Jesús, como dice Pablo en Efesios 1:3, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, vamos a estar espiritualmente sentados, asentados, afirmados, establecidos en Cristo Jesús. Por eso que aquí él dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó. Nuevamente se habían reunido y estaban haciendo otro concilio, una reunión unánime. Ellos no estaban divididos, estaban muy unidos, los fariseos. Ya aquí, y estaban seguros planificando qué hacer con Jesús, porque Jesús, todas las preguntas que les hacían, los hacía realmente salir avergonzados o les dejaba la boca callada y no tenían forma de responderle. Entonces Jesús se va a acercar a ellos y Él les va a preguntar. Él se va a acercar donde ellos están. Todo esto está ocurriendo dentro del templo, en el atrio, no dentro del lugar santo, sino fuera del templo, ¿no? Del lugar santo, del lugar santísimo. Ahí estaban reunidos ellos y Jesús también estaba ahí, ¿no? La gran situación se suscitó cuando Jesús limpió todo eso, limpió y dejó totalmente limpio, ¿no? Y no había ningún mercader, ya ese lugar ya no era casa ni cueva de ladrones, sino era realmente, ahí estaba el Señor y Él estaba ministrando y Él estaba gobernando en ese momento, aunque ellos no eran conscientes de eso.
Él era en ese momento y en esas horas se había convertido realmente en casa de Dios, ¿no? Y casa de oración. Eso estaba sucediendo y esta gente de todas maneras estaba poniéndose de acuerdo para ver cómo hacer caer a Jesús. Y Jesús se acerca a ellos y Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Cuál es su pensamiento acerca del Mesías? Porque la palabra Cristo es Mesías, es el ungido de Jehová, y que era para los judíos de mucha importancia. Le pregunta, ¿de quién es? ¿Qué pensáis del Cristo? Si yo le dejo, o Jesús nos deja en esa pregunta, van a haber muchas respuestas. Pero como Jesús quería llevarles por un punto, Él le va a responder, le va a decir, ¿de quién es hijo? ¿No? ¿De quién es hijo? La palabra, como dije, Cristo es el Mesías. Y ellos tenían un concepto, una doctrina, realmente no sabemos si era incompleta o el poder de la religiosidad, el poder de la institución religiosa, los había hecho quedarse ahí y no avanzar. ¿Qué cosa digo, no? Uno de los grandes problemas cuando la fe cristiana se ha hecho una institución y ha trabajado en base a la institución, se pierde mucho en lugar de ganar. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy la Iglesia tiene, ¿no? Y se le da más importancia a la institución que al Señor o a lo que Dios nos pueda hablar en su palabra. Van a prevalecer casi siempre los pensamientos, las doctrinas, las dogmas que los hombres, en base a la palabra, han determinado, han estudiado y ahí se van a quedar. Y los fariseos tenían un pensamiento, según ellos, claro acerca del Mesías. Y ese pensamiento era casi general en todos los judíos. Para ellos, el Mesías iba a ser un ser humano que iba a tener características poderosas y que iba a venir a libertarlos a ellos, ¿no?, de la opresión en la cual estaban viviendo. Y había todo un estudio de ellos, ¿no? Había un estudio que si usted ya quiere analizar, lo puede encontrar, que los judíos acerca de por qué lo consideraban a él como Mesías, pero de esa perspectiva humana, totalmente humana, mas no como Dios lo había planificado desde el principio, ¿no? Porque si vamos a Génesis 3:15, cuando el Señor se acerca a Adán y a Eva, después de haber pecado, le va a decir lo que Él va a hacer, ¿no? En Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad, cuando le está hablando a la serpiente, ¿no?, a la serpiente antigua que es Satanás, le está hablando a la serpiente directamente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando le dice entre tu simiente y la simiente suya de la mujer, ahí se está refiriendo a que Dios tenía un plan para salvar a la humanidad después de haber pecado a Adán y Eva, y que la simiente que iba a nacer iba a ser el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, ¿me entiendes? Ese era el plan de Dios. Ya después viene la promesa hecha a Abraham, pero este texto es clave. Apenas peca el hombre, Dios ya tiene una respuesta para cómo vencer al pecado, vencer a la muerte y para poder vivir bajo la dimensión que Dios quiere que vivamos como antes de que Adán y Eva pecaran. Porque el plan de Dios es que vivamos como antes que Adán y Eva pecaran, que tenían comunión con Dios, que tenían libertad para entrar por medio de, ¿no?, por esa creación que sin pecado la tenían, pero ahora
después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando se rasga el velo del lugar santísimo, eso simboliza que se está rompiendo aquello que separaba al hombre de Dios y que a través de Cristo, ahora los hombres pueden llegar a tener nuevamente comunión con Dios. Porque cuando el velo se rasga, es como diciendo, se está rompiendo, ya no va a haber eso del lugar santo, santísimo, el atrio. Ahora, a través de Cristo, que ha muerto en la cruz del Calvario, y Él va a resucitar, los hombres van a tener acceso a Dios. Entonces, ellos tenían eso. Entonces, le dijeron, ¿qué le respondieron ellos? De David, ¿no? Y si nosotros miramos el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que Mateo, uno de sus énfasis principal es demostrar que Jesús es el hijo de David, ¿no? Uno de los énfasis es, pero ya en un momento determinado, en la primera fase, hasta el capítulo 16, se demuestra claramente que Jesús es el hijo de David. Pero ya cuando el Señor le pregunta, ¿y qué piensan ustedes acerca de lo que Él era? Y Pedro le va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de María, no, no. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya hemos hablado acerca de la resurrección, que Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Cuando fueron a hablarle de los saduceos que no creían en la resurrección y le preguntaron ese problema, Él le va a decir, Dios es un Dios de vivos, que cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y permanecemos en comunión con Dios, tenemos vida eterna. La muerte física no interrumpe esa relación con Dios. Entonces, esto es de mucha importancia que sepamos nosotros, porque son pocos versículos, pero aquí Jesús está prácticamente a ellos confrontándoles y va a demostrar una respuesta trascendental, que si tú y yo no estamos claros en esto, nuestros fundamentos, nuestros cimientos en la fe van a ser muy débiles, ¿no? Ya en 2 de Samuel, en el capítulo 7, el Señor va a profetizar a través de Natán que lo que Dios iba a hacer con el descendiente de David. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando a David, y duermas con tus padres, ¿no? Y mueras, le está diciendo, ¿no? Yo levantaré después de ti a uno, dice, a uno de tu linaje, no a uno, sino a uno, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo lo afirmaré para siempre. Habla de la eternidad, ¿no? Para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y si él hiciera el mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hombres, ¿no? Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual le quité delante de ti. Será afirmada tu casa, le dice a David, tu casa, David, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Te está diciendo, esta promesa que yo estoy haciendo se va a cumplir. Yo voy a firmar tu casa. Por eso que Jesús es conocido como el hijo de ¿quién? El hijo de David. Vamos a ver también en el Salmo 89, que es un salmo mesiánico. ¿Qué son salmos mesiánicos? Los salmos que se refieren y nos demuestran que Jesús es el Mesías. Aquí hay mucho que hablar, ¿no? En este salmo, pero no vamos a recorrer solamente algunos textos nada más. Hice pacto, dice el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Dios le dice, no, que él le juró a David diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones.
¿no? En estos días estuvimos hablando del milenio. ¿Quién va a gobernar en el milenio? Jesucristo. Él va a gobernar, pero después del milenio va a haber el juicio final y después del juicio final va a haber ya el establecimiento total del reino, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu van a tener todo bajo su poder. Pero aquí, en este salmo, que es mesiánico, también en el 20 dice: allégate a mí mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. En el versículo 34 y 37 dice: no olvidaré mi pacto. Está hablando Dios, hermano, no está hablando aquí el salmista. Está profetizando lleno del Espíritu Santo y está hablando lo que Dios le está diciendo que diga. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dice, no voy a cambiar, yo no cambio. Lo que digo, yo no lo voy a cambiar. Una vez he jurado por mi santidad, y jura por su santidad Dios, Jehová. Y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. ¿De qué descendencia está hablando David? De nosotros. ¿Me entiende? De aquellos que cuando Dios los salva y los convierte, ¿qué los hace? Hijos de Dios. ¿Me entiende? Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre. Y como un testigo fiel en el cielo. Vamos a ver también en Amós. Es importante, amado hermano, yo sé que hace calor pero un día estaremos en un lugar donde no habrá ni calor ni frío, donde lo que tú has soñado, tener el clima perfecto, el ambiente perfecto, la unidad perfecta, estará en ese lugar. Y ese lugar es el reino de Dios en la Nueva Jerusalén que Dios ha establecido. Esta pequeña y a veces insignificante calor o bochorno que puede ver no se compara para nada con la gloria venidera, amado hermano. Seamos agradecidos a Dios por la vida. En Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Por qué dice que el tabernáculo caído de David? Porque todo lo que Israel hizo, pecar contra Dios y apartarse de Dios, hizo todo eso. Pero Dios va a restaurar todo ello. Mano, y esta gente, estos escribas, ellos conocían todo esto. Ellos vivían, algunos de ellos vivían permanentemente estudiando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ellos no eran cualquier persona. Los escribas, los doctores de la ley o los maestros de la ley, ellos sabían hasta de memoria. Ellos aún, cuando en Marcos 12 nos habla de que uno de ellos va y le pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿No? Vamos mejor para que veamos, porque eso es importante, hermano, porque Jesús a ellos les está abriendo las escrituras, les está abriendo la mente. Jesús no le está hablando a personas que no conocían la palabra, sí la conocían, y Él está abriendo la mente, le está haciendo entender que lo que ellos creían acerca del Mesías era errado. Le va a decir hacia adelante, pero es importante saber por qué. En el 12:29
Perdón. 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, Jesús le va a responder correctamente. Dice el versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, mire, ese escriba sabía que ese era lo más importante de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Le dice, bien, maestro, le dice, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y amarle con todo corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza y el amor y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire, le interpreta todavía. Y es correcto lo que está haciendo. Y Jesús, mire lo que le responde. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿De qué estamos hablando? De una persona letrada, una persona que sabía. Y ahí posiblemente estaba también con ellos. Y Jesús les va a responder, pero es importante que sepamos que Mateo comienza en el capítulo 1, versículo 6. ¿Con qué comienza Mateo con el capítulo 1, versículo 6? Con la genealogía de Jesús. Va a demostrar la descendencia de Jesús. Mateo primero va a demostrar la descendencia de Jesús. Se cree, amado hermano, que en ese tiempo en Jerusalén, los judíos tenían unos libros donde ellos tenían la genealogía de todas las personas, de todos los judíos. Todos los judíos, si tú querías saber de qué tribu eras, confirmar realmente si tú primero si eras judío o israelita, ibas a ese lugar, al templo, y dabas tu nombre y apellido, y ellos te analizaban. Y si al final de cuentas ellos decían que tú no eras judío, no eras judío. Así tú podías tener todo y hasta ese día haber creído que tú eras judío, no eras judío. Entonces ellos tenían a todas las personas chequeadas. Y ellos se cree, según MacArthur, dice de que ellos muy posiblemente analizaron a Jesús y que encontraron que realmente Jesús era descendiente de David, por el lado de María y por el lado de José, por ambos lados. Porque ellos tenían la genealogía, ellos sabían que el que estaba ahí era un descendiente de David. Entonces ya estaba cumpliendo algo importante, ¿no? Que tenía que ser descendiente de David. Jesús, cuando él comenzó a hacer milagros y prodigios, una vez sanó a 2 ciegos en Mateo 9:27, y estos ciegos le van a decir, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús en base a eso lo va a sanar. Después 2 ciegos también en Jericó, en Mateo 20:30, van a hacer lo mismo. Jesús, hijo de David, ten misericordia, y Jesús lo va a sanar. Lo está reconociendo a Jesús como el hijo de David. Ellos, ¿me entiendes? Ciegos físicamente, pero tenían la lucidez espiritual de saber que ese hombre, aunque ellos no veían los milagros, miren, ellos no veían los prodigios, los milagros, las señales que Jesús hacía, pero ellos cuando le contaban, ellos creían que eso era verdad. ¡Aleluya! Y esos hombres decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y una vez Jesús sanó a un endemoniado, totalmente endemoniado. Era una persona que seguro que la sociedad no daba ningún crédito por él. En Mateo 12:22 dice, entonces fue traído él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Preguntaron, miren. ¿Y qué hicieron los fariseos? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa afuera de los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire, una verdad ahí delante de ellos y ellos negándole. Cuando Jesús entró en la famosa entrada triunfal a Jerusalén, se suscitó algo glorioso y grandioso. Jesús entraba y la gente que decía, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David.
Estaban reconociéndolo a Jesús. Pero cuando entran al templo, entran los adolescentes, entra la demás gente, y Jesús comienza a sanar, a liberar. ¿Qué hacen los fariseos? Oye, le dicen, mira lo que están diciendo acerca de ti. ¿Cómo tú permites que digan eso si tú no eres el hijo de David? Y Jesús no le hace caso a ellos. Jesús da por hecho que eso era verdad. ¿Me entiende? Bajo esa perspectiva, entonces Jesús era el hijo de David. Es importante, amado hermano, que lo veamos de esa manera, porque eso es trascendental para los judíos y también para nosotros. La respuesta de Jesús, la respuesta conforme a las Escrituras. ¿Cómo va a responder cuando Jesús escucha que ellos responden que es el hijo de David? Miren, Jesús se va a ir al Salmo 110, mejor vamos al Salmo 110. Jesús le va a responder con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Le va a decir, porque ese era el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús era demostrarle que el que estaba ahí era divino, que el que estaba ahí era una deidad, el que estaba ahí era Dios hecho, ¿qué cosa? Hombre. Ese era el objetivo de Jesús. Ya lo sabía. Primero le demuestra que es el hijo de David a los mismos seguidores, a los discípulos. Después le pregunta y ellos dicen, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya saben, aunque tienen sus dudas, pero ya saben, tienen conocimiento. Todavía no tienen la revelación en su mente, en su corazón, que va a transformar su vida. Ese día, ¿cuándo es? Cuando desciende el Espíritu Santo, ellos van a tener esa gran verdad revelada en su corazón. Por eso que van a hacer que los apóstoles puedan, lo primero que proclaman en el día de Pentecostés es la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús, ¿me entiendes? Y lo presentan como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores en el día de Pentecostés. Pero acá Jesús no podía hacer acepción de personas. Él tenía que demostrarles a ellos también que el que estaba ahí era el Hijo de Dios hecho hombre. Amén. Entonces dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la respuesta. Podemos seguir hablando, pero estamos trabajando solamente esto de Jesús. Primero, dice, ¿qué pasa primero? Y eso es trascendental, amado hermano. Es algo que nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor que Él nos bautice con su Espíritu Santo, que Él nos llene con su Espíritu Santo, que andemos llenos del Espíritu de Dios, que andemos ungidos con el Espíritu de Dios. Dice así la palabra en el 22:43. Y Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, ¿no? Como David en el Espíritu le llama Señor. Miren, para los judíos, decir Jehová, ellos no pronunciaban la palabra de Jehová, porque era muy santo. Entonces, ¿qué nombre le pusieron en lugar de Jehová? Señor. Por eso que en el Nuevo Testamento, la palabra Jehová aparece muy poco, aparece Señor. Y en muchas veces la palabra debería ser Jehová. En el 110, ¿qué dice? Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién está hablando aquí? En el 110. David. ¿Quién está profetizando el Salmo 110? David. ¿Y qué está diciendo David con su boca? Jehová dijo a mi Señor. Si lo pondríamos aquí en hebreo sería, Jehová dijo a mi Adonai, a mi Señor, a mi dueño. Eso es importante. Ahora, volvemos nuevamente al 22:42. Jesús, ¿cómo estaba David? Estaba en el Espíritu. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Era un pensamiento de David lo que estaba diciendo en el Salmo 110? ¿O era una revelación que Dios estaba mostrando en el Antiguo Testamento de cómo iba a ser el Mesías? ¿Cómo iba a manifestarse el Hijo de Dios? ¿No? Y aquí está hablando
en este caso en el 110, que se le está rendiendo adoración. El que está adorando y adora al Padre, en este caso es Jesucristo. ¿Me entiende? El que está hablando es Cristo Jesús, está hablando a su Padre, Dios. ¿Me entiende? A su Padre. En la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son igual, ¿no? Entonces, ese es lo primero. En segundo lugar, vamos a ver. Y él le dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? Aquí se declara la divinidad, la deidad del Cristo. Dice, siéntate a mi derecha. Ustedes han visto cuando en algunas películas el rey muchas veces está solo, ¿no? Sentado en su trono, ¿sí o no? Y a veces excepcionalmente está sentada la reina, ¿no? Pero usted no ve a nadie más al lado del rey. ¿Los príncipes están sentados a la derecha, a la izquierda? No. No, hermano. Y en este caso, aquí se está refiriendo que el Dios Padre está en el trono y está a la diestra o a la derecha de él está el Hijo. Jehová le dijo, ¿no? Jehová le dice, mira, siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de mis pies. Si lo miramos proféticamente, eso estaba sucediendo en el momento en que David estaba profetizando, o era algo que iba a suceder en el futuro. Era algo que iba a suceder en el futuro, es cierto. Jesús vino a la tierra y fue levantado, y cuando llegó a la presencia del Padre, el Padre dijo, ven, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. Todos tus enemigos, yo me voy a encargar de ellos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuando le dice, siéntate a mi derecha, le está diciendo, le está reconociendo una igualdad de rango y autoridad, que el Padre y el Hijo tienen el mismo rango y igualdad. El siéntate indica acción continua, de sentarse en el lugar de exaltación. Dios estaba llevando al Mesías a un lugar de igualdad consigo mismo en honor, poder y gloria. Mire, ya cuando Jesús salió, ¿cómo podemos decir? Jesús en ningún momento se separó del Padre, pero cuando Él vino a hacer la labor en la tierra como hijo, estuvo acá en la tierra y Él va a morir y va a resucitar. Pero antes de eso Él tenía la misma igualdad con el Padre, ¿me entiende? Honor, gloria, todo, todo. Pero ahora va a ser distinto, porque Él va a guiar como ¿qué? Como el Hijo del Hombre, ¿me entiende? Como el Hijo de David, que había cumplido el encargo que el Padre le había dado, que había muerto, ¿por qué causa? Por causa de salvar a la humanidad de sus pecados y darle vida eterna para todos aquellos que se arrepienten. Ya cuando Jesús llega a la diestra del Padre, llega en esa magnitud. Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar al apóstol Juan, que no hay nadie quien pueda abrir el libro, y se pone a llorar. Y un anciano le dice, no, tranquilo. Ahí está. Cuando él mira, dice, mira a León de Judá, él ha vencido. Y cuando Juan voltea a mirar, no encuentra a un león, encuentra a un cordero, que como que fue inmolado. Es decir, Jesús cuando llega al Padre, llega con las marcas que le hicieron en la cruz del Calvario. Y el Padre le da el mismo rango. Por eso dice, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. ¿Ya? Entonces, el sentarse significa una acción continua, en un lugar de exaltación. Dios estaba llevando al Mesías a un lugar de igualdad consigo mismo, en honor, poder y gloria. Eso no decían los fariseos, porque eso para ellos no les convenía. Porque si Jesús le estaba abriendo las Escrituras y la estaba haciendo entender, ellos tenían que reconocer que el que estaba ahí ya no era alguien como todos, era el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Me entiende?
Es decir, esta es una revelación poderosa, hermano. Ellos van a cerrarse. Ellos van a mantener su estructura, su institución, sus tradiciones. Y hay mucha gente, muchos cristianos, que lamentablemente cuando no estudian la palabra de Dios y no se meten en la profundidad, en una comunión con el Señor, y le piden al Señor que les abra las Escrituras, y solamente siguen los lineamientos que le dicen en su iglesia, que le enseñan, y nunca por sí mismos, como la iglesia de Berea, se pone a estudiar la palabra, corren ese riesgo, amado hermano. Un riesgo muy grande de irse al infierno. ¿Por qué? Porque no están dejando que el Espíritu de Dios le hable. Y aquí está, ¿quién está ahí? Cuando Jesús predicó, cuando Jesús enseñó, en ningún momento dejó de ser, lleno del Espíritu Santo y una unción poderosa había. Y era el Verbo hecho carne hablándole a ellos, como en esta mañana nos está hablando a ti y a mí, que Él quiere que tú y yo sepamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él tiene todo el derecho de ser nuestro amo y nosotros sus esclavos, sus servidores. Y eso Él quiere, pero todo lo hagamos por amor, no por temor. Que eso venga una revelación a nosotros de parte del Espíritu. Tú puedes saber mucha Biblia, podemos tener mucha Biblia aquí en la mente, pero si no baja y transforma tu corazón, hermano, tú sabiendo que tienes que obedecer al Señor y hacer lo que Él dice, estamos pecando. Porque el amor a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, me lleva a obedecerle, sin cuestionarle. Sin cuestionarle. Por eso que acá le dice, y en la mano derecha de Dios el Mesías sería invencible, ya que Dios pondría a su enemigo debajo de sus pies. Miren, cuando había una guerra y el rey ya hacía una procesión, porque era una procesión lo que se hacía, con el rey adelante, o a veces el rey no había habido la guerra y el rey estaba en su trono, esperaba la procesión o el desfile de todos los que habían ido a la guerra. Llevaban los generales, los soldados, pero en un momento u otro llegaban los que ellos habían capturado. Y se habían capturado al rey de esa nación, lo llevaban en una forma humillante, en una forma bien humillante, hermano. Lo denigraban, lo insultaban, y eso no era nada. Cuando ya llegaba delante del rey, lo obligaban a que se tirara al suelo. Y el rey venía y le ponía el pie en el cuello. En el cuello. Ese era como diciendo, ya tú no vales nada, yo soy el que te he vencido. Por eso acá está diciendo, el Padre le está diciendo a Jesús que Él va a poner a su enemigo debajo de sus pies. Que el Padre Jehová iba a poner a sus enemigos de Cristo Jesús debajo de los pies de Cristo. ¡Aleluya! Por eso que no hay enemigo que no pueda ser vencido por el Señor, amado hermano. No hay enemigo que tenga el Señor Jesucristo que nuestro Dios Padre no se encargue de derrotarlo, de humillarlo. ¿Me entiende? Puede el día de hoy la gente, el mundo humillar como hay un montón de gente se han unido, hermano. El mundo está unido ahorita contra Cristo, gran parte del mundo, con teorías que yo pienso que si los animales pudieran pensar, dirían, ¿qué tienen esta gente? ¿Qué tan loca? ¿No? Sí, si los animales pensarían, hermano, dirían que estamos locos nosotros, que como un hombre con un hombre van a tener hijos, como un hombre con un hombre se van a casar y van a tener familia, como una mujer con una mujer. ¿Cómo, no? ¿Cómo el animal diría, oye, ese león dice que quiere ser qué cosa? Quiere ser cordero. Oye, ¿qué tiene ese tan loco? Le dirían los animales, ¿no? Si el león nació para ser león, ¿cómo tú y yo nacimos hombre y después digo, no, yo quiero ser mujer? O hay gente que ahora, no, yo quiero ser caballo. Y comienzan a andar como caballo, a relinchar como caballo. En España hay gente, hermano, que va a estudiar, que le enseñan cómo comportarse, cómo se comporta un perro, cómo se comporta un caballo, y le enseñan. Porque ella dice, yo quiero ser caballo. Si los animales pudieran, pensarían y hablarían, dirían, ¿qué tiene esa gente?
que tienen los humanos, que están locos. Todos esos son enemigos de Dios, porque están mancillando el nombre de Dios. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que el Señor lo va a poner debajo de sus pies y se lo va a entregar a Cristo. Para que en el día del juicio, Él como juez, porque el juez que va a juzgar en el día del juicio final, ¿quién va a ser? Jesucristo. Determine que se vayan al lago de fuego. Ningún enemigo será. Y esta gente que era enemiga de Jesús estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso dice la pregunta en el versículo 44, dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le dice, pero si David le llama Jehová sería, ¿cómo es su hijo? O cómo, no, perdón, aquí es, ¿cómo si David le llama Señor? Porque aquí David le está hablando a Jesucristo. Le llama, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es posible si David es el padre de Jesús? Humanamente, por eso era el concepto de ellos. ¿Cuál era el concepto de los fariseos? Que Jesús iba a ser, no, que el Mesías era un descendiente del hijo de David, ¿no? Y que, por lo tanto, David iba a ser su no sé qué cosa, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, humanamente. Pero aquí el Señor le está diciendo, así no es. El Mesías, el hijo de David, tiene que ser el hijo de Dios. Tiene que ser el hijo de David, es verdad, pero es el Cristo, pero Él es el Dios hecho hombre. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Está diciendo, ¿cómo es posible? Está diciendo, ¿cómo es posible? Si ustedes han estudiado este salmo, que usted pueda estar diciendo, pues si David le llama Señor, ¿cómo que es su hijo? No puede ser. Entonces allí, estos son verdades. ¿Cuántos creen realmente que Jesús es eterno, amado hermano? Que Él existía antes de que nadie existiera. Y que Él no tiene principio ni fin. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios, en su gran amor, un día se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y planificaron todo, la creación, todo, pero también vieron de que el hombre iba a fallar. Y antes de crear todo, en esa reunión determinaron quién iba a venir a hacerse semejante a los hombres y salvar al hombre. El Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Hijo, llegado el cumplimiento del tiempo, por eso usted va a leer en la Biblia, llegado el cumplimiento del tiempo, el Hijo se hizo semejante a los hombres. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarlo. Esto es sagrado, esto es divino. Cuando tú y yo tomamos el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo, tomamos el nombre del Hijo de David, tomamos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores y lo creemos y vivimos conforme a sus principios, conforme a lo que Él nos ha enseñado. Él es nuestro modelo, Él es a quien seguimos, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro. El Espíritu Santo lo que está haciendo en nosotros es formar a Cristo en nosotros por medio de su palabra, amén. El Espíritu Santo forma a Cristo, va formando la semejanza de Cristo en nosotros. Y cuando tú pronuncias ese nombre, cuando tú oras, cuando tú pides algo, cuando tú haces algo, pero en el nombre de Jesús, bajo esa seguridad, convicción, ¿Dios responde o no responde, amado hermano? Dios responde. Dios responde, amado hermano. En estos días que estamos yendo allí al hospital, solamente, hermano, 1 hora, hora y media, nada más. Mire, en ese tiempo, Dios hace cosas increíbles, cosas que algunos todavía no nos enteramos, pero yo sé que Dios está haciendo cosas, no solamente con los familiares, sino con los que están en el hospital, lo que Dios está haciendo. Pero yo le digo, Señor, yo no solamente quiero que tú lo sanes, yo quiero que tú hagas el milagro más poderoso que hay de salvar esa vida. Pero esa vida no se entrega a Cristo porque ha sido sanado. No, Señor, eso yo no quiero. Le digo, Señor, yo quiero que esa persona se salve porque se ha arrepentido de sus pecados. Porque entiende y comprende que muchas veces está enfermo por causa de sus pecados. Y que pueda entender y arrepentirse que es un pecador. No porque tú lo sanaste, porque mucha gente, amado hermano, Jesús sanó. Y el día en que estaba Jesús yendo al Getsemaní, o cuando fueron donde Pilatos, había gente que Jesús había sanado. Y decían, crucifícalo.
crucifícalo. Esa gente que Jesús había hecho milagros, algunos de ellos estaban diciendo que lo crucificaran a Jesús. Hermano, los milagros no te garantiza. Una señal, un prodigio no te garantiza que la persona se convierta. La persona se tiene que arrepentir. Y esta gente que sabía tanta palabra, no llegó a este entendimiento. Hermano, y aquí dice la palabra terminando, y nadie le podía responder palabra. Nadie le podía responder palabra. Yo creo que el Señor hizo eso. Que esas personas se quedaran calladas. Cuando Dios nos habla y una gran verdad se nos muestra en nuestra vida, amado hermano, muchas veces es mejor quedar callado. Quedarse callado porque a veces hemos estado equivocados acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios, por medio de su palabra, por medio de su iglesia, te habla acerca de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, y Él te saca de un error, algo que tú has entendido mal, o Él nos hace ser conscientes por medio de su Espíritu Santo que lo tenemos en poco, que no es nuestro Señor, que no es nuestro amo, que no lo amamos realmente como tenemos que amarlo. Hermano, es mejor quedarse callado y no responderle al Señor, sino arrepentirnos. Por eso la pregunta es, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Si tu pensamiento es cambiado por Dios, ¿sabe cómo tú lo vas a saber? Cuando tú comiences a tener más hambre de Dios, más hambre de su palabra. Cuando tú por ti mismo comiences a obedecer y amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Esos actos de rebeldía que tienes contra Dios o contra la iglesia o contra las autoridades de la iglesia se van a ir. ¿Por qué? Porque estás errado en tu interpretación acerca de lo que es Cristo. Porque si Cristo toma el primer lugar de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, hermano, solamente hay que obedecerle. Solamente decirle, sí Señor, tú eres el Rey, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Jesús no afirma a los fariseos que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, porque Él lo podía haber hecho. Ese está aquí, Él podía haber hecho, y con toda autoridad, hermano. Él dejó que ellos tomaran esa decisión. Jesús, amado hermano, presentó reiteradas veces sus credenciales que Él era el Hijo de Dios. En en Juan 20, quiero terminar con esto. Dice así la palabra 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y no osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Ya nunca más le volvieron a preguntar a Jesús. Era el miércoles, ya le faltaban pocas horas, pero ya no le volvieron a molestar. Hay días y hay momentos, hermano, que Dios le va a callar la boca a toda la humanidad que se le ha rebelado contra Él. A todos los soberbios, a los necios, le va a callar su boca, mostrándole que Él es el Señor. Y cuando Él dice que se calle, se callarán. Pero tú y yo estamos llamados a alabar y adorar a nuestro Dios. Amén.
Dios nos ha dado esta salvación gloriosa y grandiosa para alabarle y adorarle. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el ungido de Jehová. Jesucristo es la razón de nuestra vida. No podemos vivir sin Él. Él es, por Él estamos aquí. Por eso que Dios el Padre nos los dio para salvarnos y Él nos ha enseñado a amarlo. Y tenemos que amarle con todo nuestro ser, amado hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya.